Bienvenidos y bienvenidas a las 12 Casas de la Voz. En este ciclo de entrevistas lo que hacemos es hablar sobre 12 áreas de nuestras vidas en las cuales nos comunicamos todos los días. Y para ello vienen distintos profesionales de la voz o de la comunicación para hablar de los distintos temas que tienen que ver con cada casa. Si quieren ver, ya el primer ciclo está en YouTube, también están los videos en Instagram. Este creo que es el 10º, esperen que me acuerde porque nunca me acuerdo esto de, de esta forma de nombrar, undécima entrevista, así que nos quedan 2 y ya terminamos segundo ciclo. 24 videos van a tener de pura información de valor, increíble. Hoy vamos a hablar de la casa 3. ¿Qué significa la casa 3? La casa 3 es aquella área de nuestra vida en la cual comenzamos a pensar y empezamos a generar procesos empezamos a crear procesos mentales que además nos llevan a tener la intención de comunicar lo que estamos pensando, pero a través ya de palabras. Es como, vieron que el bebé nace, empieza a lloriquear, obviamente tiene frío, tiene hambre, tiene todo, y la única manera que tiene de comunicarse es llorar. Después pasa una fase en la cual empieza a registrar los objetos, ¿no? Entonces empieza a tocar todo y empieza a entender que hay un mundo fuera de él. Y la tercera fase, digamos, ya es cuando el bebé empieza a recibir muchos estímulos y entiende que hay un ida y vuelta, un estímulo, y que si él responde a ese estímulo y lo hace de cierta manera, obtiene tal o cual resultado. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a pensar qué está pasando y empezamos a tratar de conseguir cosas a través de las palabras. ¿Por qué palabras? Porque antes balbuceábamos, antes era solo sonido. Entonces, casa de los procesos mentales, de los estímulos más cercanos, de la comunicación, por supuesto, redes como Twitter o la radio, es toda esta comunicación inmediata, mientras la casa 9 es la casa del proceso mental ya más complejo, como por ejemplo cuando vamos a la universidad, que ya tenemos que sentarnos a pensar, a elaborar. Esta parte no, esta es la parte más como más espontánea, ¿sí? Así que espero que haya quedado claro cuál es esta fase de las 12 casas, porque el tema que me gustaría tratar aquí es justamente eso, los procesos cognitivos, la neurolingüística, cómo vamos asociando palabras, pensamientos con lenguaje. Y dentro de esto incluimos a la prosodia. Miren, la prosodia es una palabra para mí tiene poca fama, pero es una de las palabras más interesantes, de los conceptos más interesantes. Y yo descubrí esto de la prosodia, les voy a ser honesta, el año pasado mientras googleaba en YouTube y vi un video de nuestro invitado de hoy y me pareció tan genial todo lo que explicaba y cómo lo explicaba, que dije, este tema es fundamental entender este tema para poder modificar un montón de formas que tenemos al hablar. Así que hoy tenemos de invitado a Mario Sack. Me fui un montón con el preámbulo, disculpen, me engolosiné. Pero bueno, tenemos de invitado a Mario Sack de Fonoprosodia. Ya los invito a seguirlo porque comparte unas cosas súper interesantes, que nos va a contar qué es esto de la neurolingüística, de la prosodia, porque Mario es locutor, es licenciado en fonoaudiología y además es docente universitario, así que la tiene bastante clara con esto. Ahora nos va a ir contando poco a poco de qué trata. Mario, te súper agradezco por haberte sumado. Esperen que lo tengo que invitar. Acá está. Ahí está. No, les recomiendo que vean este vivo porque el tema es súper interesante. Es como para anotar también, diré. Lápiz y papel en mano, ¿o no? ¿Qué tal, Steffi? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Quedé demasiado alto con el video. Me veía bien y ahora que estamos de a dos, me quedé como... Siempre pasa lo mismo. Es más, ¿sabes algo que pasa? Que yo después cuando paso los videos a YouTube o los bajo, cambia el sonido también. Entonces a lo mejor uno está hablando solo
y se escucha de una manera y después el sonido, bueno, son estas cosas técnicas que en 10 Totalmente. años diremos, ¿te acordás cuando éramos jóvenes y usábamos el vivo de Que se Instagram? escuchaba de determinada manera, mirá ahora el sonido, qué antiguos. Sí, eso del cassette. Una prehistoria, claro, suele pasar Bueno, esas Mario, cosas. mil gracias por haberte sumado. Como dije ya en todo el preámbulo, no nos conocemos con Mario, es verdad, la verdad que no nos conocemos vía audio, pero me parece tan interesante este tema del cual enseñás y difundís, que dije, esto tiene que estar en mi cuenta, por Dios. Por favor, ¿cómo no? La verdad que nada, un placer para mí que me hayas convocado, también un gusto conocerte y charlar con vos. Te sigo en los demás vivos también que vas presentando a otros profesionales, con Débora, con Mepi, con un montón de tantos locutores. Así que nada, para mí es un honor y un placer hoy que esté aquí con vos. Hablar de tu tema, que Y te debe aparte, y encantar. aparte, el preámbulo que me hiciste, como que me empezaste a seguir y que me escuchaste hablar de prosodia, que este, como vos decías, es una palabra, digamos, que es común, pero no tan común. Que parece una palabra, sí, la escuché en algún momento, pero a veces no se sabe bien de qué se trata. Y en esa conjunción que vos hiciste con el título, me parece que está muy bueno para plantearlo de esa manera y empezar a conocer y difundir un poquito más de qué se trata en todas las Sí. personas, en todos los que comunicamos, o sea, todos, prácticamente. Totalmente. Además, a mí me parece muy importante como cuando uno quiere empezar a comunicarse mejor, o sea, no solamente a hablar mejor, sino a comunicarse mejor, hay como muchos ángulos por donde entrar a esa comunicación, ¿no? Por supuesto que siempre está, ahora lo vamos a hablar, pero está la emoción, la intención, se habla mucho de las pausas, se habla mucho de ser asertivo, viste que está muy de moda el ser asertivo, el ser persuasivo. Y a mí me gusta esto de que hay un montón de ingredientes que no se tienen en cuenta, pero porque son desconocidos y como poco valorados. Y a lo mejor si lo miramos desde otro lado, también aporta, ¿no? Eso es lo que me parece interesante, como otra, sin juzgar, porque también están la gente que dice, no, no hagas tal cosa, y otra que enseña esa tal cosa. No, viste, cabeza abierta, mente abierta y darle por todos lados, porque la finalidad es esa, comunicarse asertivamente. Seguro, seguro. Y hoy en día con tantas disciplinas, tantas profesiones, como que cada uno le va agregando algo más, ¿sí? Hoy con las neurociencias, que un poco lo habíamos comentado con esto de lo neuro, yo creo que da un aporte interesante porque justamente es de qué manera se procesan las emociones, de qué manera se procesa en el cerebro la información y nos permite poder trabajar en diferentes áreas. Eh, Como que antes la neurociencia estaba en el laboratorio y estaba en las ciencias médicas o en las ciencias de la salud o en las ciencias veterinarias, etcétera. Y hoy en día las neurociencias empiezan a intervenir en otros ámbitos, en la educación, en la economía de un país, en la oratoria en general, en la comunicación en general, a veces mejor, a veces peor, a veces sabiendo y otras veces no tanto, pero yo creo que está bueno también como que vaya enriqueciendo otras áreas. Y que las otras áreas también puedan tomar de las neurociencias aquello que necesitan. O sea, no meterse de lleno de decir, bueno, las neurociencias tienen que hacer tal. No, 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 sino, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿En qué me puede aportar la neurociencia? Voy a ir a buscar a las neurociencias a ver qué me puede mejorar en mi comunicación. ¿Qué me puede aportar algunas áreas específicas a lo que yo quiero lograr en esta comunicación? Como vos decías recién, también depende del objetivo que tengamos, a quién le estemos hablando, qué querramos lograr, si queremos vender, si queremos, no sé, persuadir para algo, si queremos enseñar, si o solamente queremos explicar alguna cosa, y en todos los ámbitos de la vida y a lo largo de la vida, desde que somos chiquititos hasta que somos adultos mayores. Claro, ¿y de qué se trata esto del neuro? Porque viste que hay neurooratoria, neurocoaching, falta neurolocución, neurofonoaudiología. ¿Qué viene a explicar este neuro? Digamos, neurolingüística o supongamos neurooratoria, que tendría que ver directamente con la comunicación. ¿Qué explica este neuro? ¿A qué se refiere? Es muy diferente lo que es neurolingüística para fonoaudiología que lo que es neurolingüística para comunicación, ¿sí? Porque una cosa es programación neurolingüística, una cosa tiene que ver con la neurolingüística desde el lenguaje mismo, como una programación de las personas que el lenguaje
regula las acciones de las personas, el lenguaje hace, de qué manera vamos a actuar, y también cómo interpretamos el mundo. Desde el punto de vista fonoaudiológico no está lejos de eso, pero tiene más que ver con el desarrollo de los niños, que tiene que ver más que nada con una mirada desde fonoaudiología que va más allá de cómo se articula, por ejemplo, una R, ¿sí? Claro. Porque a veces pensamos que los fonoaudiólogos, muchas veces se piensa que solamente nos dedicamos a la R. Entonces hoy en día la mirada neurolingüística tiene que ver con esto, con los procesos cognitivos que bien nombrabas antes, que subyacen a poder aprender a hablar, a poder comunicarnos mejor, a poder relacionarnos mejor con el otro, y en este ida y vuelta no solamente es comunicarme mejor con el otro, sino también comprender lo que el otro me está comunicando. Claro. Y es muy importante esto en los procesamientos cognitivos. Porque yo para poder comunicarme también tengo que poder comprender. Yo puedo tener muchísimas palabras, puedo tener un vocabulario muy amplio, y sin embargo comprendo poco. Entonces poder comprender el mundo, poder comprender, me permite a mí interactuar mejor y usar mejor las palabras. Claro. Voy a poner un ejemplo, a ver, yo lo llevo mucho a las patologías del lenguaje y la comunicación, yo trabajo mucho con autismo, con lo que es trastorno del lenguaje, entonces por ahí lo comparo con eso. Claro. Si yo, por ejemplo, a un niño con dificultades le pregunto ¿qué comiste hoy? Y me dice, en el parque hay 2 árboles, tienen ramas, 4 hojas cada árbol, cada ramita, o sea, tiene un vocabulario amplio, estructura bien las frases, habla bien, pero sin embargo no comunica nada o no interactúa en esta comunicación o está en este diálogo que le estoy proponiendo. ¿Sí? Claro. Entonces, esa cantidad de palabras que tiene o esa cantidad de frases que puede armar no le permite llevar una buena comunicación. Entonces, poder no solamente hablar, sino también poder comprender lo que el otro me está comunicando, es lo que a mí me va a permitir entrar en una, justamente, comunicación, en una comunión con el otro. Claro. No solamente lo que digo, ni tampoco solamente cómo lo digo, sino también cómo lo comprendo. Claro, cómo lo proceso, también para contestar, supongo, ¿no? Porque es súper importante para responder. Yo casualmente tengo un hermano que tiene síndrome de Asperger y creo que hasta los 6 años no habló nada, o sea, ellos tienen ciertas particularidades, ¿no? Que, bueno, no es el vivo para eso, pero tienen un tema con el lenguaje, con la comunicación, con las emociones, etcétera. Y claro, ¿cómo? Con las habilidades sociales, con la Claro, facilidad con las habilidades sociales. Sí, tienen ciertas características, ¿no? Que hacen que sean Asperger, que igual el espectro es súper amplio, hay Asperger de todos los colores, y casualmente él empezó a hablar creo que a los 6 años, que de repente empezó, y nunca paró de hablar, ¿no? Pero bueno, tiene ciertas cosas con esto de lo que vos decís de la comprensión, que él habla bien, es decir, formula bien, todo, habla muy bien, se comunica, pero en el momento de comprender, ahí hay como una traba, ¿no? Como que ahí es ese momento, que bueno, estos son casos en los cuales hay particularmente esto del espectro autista, pero en lo normal, en la gente, perdón, no quise decir eso, discúlpeme. Neurotípicos. Técnicamente se llaman neurotípicos. Neurotípicos. No conozco el lenguaje que desarrollo y está dentro de los promedios esperables. Claro, no conozco el lenguaje que se maneja con este tema. Pero a veces también pasa eso, ¿no? Que uno no quiere comprender o está cerrado a comprender o tiene otra crianza. Nunca pasa que yo le digo algo, no sé, a una pareja y la pareja entendió cualquier cosa. Claro. Y terminó haciendo, no, nunca pasa esto que yo le dije, pero si te dije tal cosa, ay, yo entendí tal otro. No, nunca. Bueno, pero si te estoy diciendo esto, te lo dije ayer, ay, ¿cuándo me lo dijiste? Sí. Te dije, sí, me dijiste otra cosa. Bueno, eso también tiene los niveles de comprensión. Y en esto de los procesos cognitivos, ahí influyen muchos aspectos que tienen que ver, más allá de la comprensión de la palabra, tienen que ver con los niveles de atención, con los niveles de memoria a corto plazo, y un aspecto importante que se llama memoria de trabajo, que es cómo yo retengo una información y la puedo elaborar y usar para hacer algo nuevo. Supongamos que alguien me dice, che, qué frío que hace, ¿no? Acá se siente mucho frío. Entonces yo lo que
podría llegar a interpretar, después se ve, ¿no? Pero yo, en el prestarle atención a lo que me está diciendo, poder inferir información, yo puedo decir, ah, quiere que cierre la ventana, por ejemplo. Claro, Sería mucho más fácil que me diga, che, cerrá la ventana. Pero a veces claro, no pasa eso. Entonces, yo en la comprensión, por eso digo, no es solamente como hablamos, que es muy claro, importante para la otra persona que me está diciendo eso, pero para mí poder comprender lo que me quiere decir, yo tengo que tener ciertas habilidades de poder inferir, poder entender lo que me está diciendo, poder entender el contexto, poder entender lo que es hace frío, lo que es tengo frío, lo que espera el otro que yo haga para, ¿sí? Entonces, en esto claro. que vos bien comentabas con los procesos subyacentes y lo neurolingüístico, es todo esto justamente que va, digamos, como base para poder ir estructurando el lenguaje, para poder comunicarnos. Porque en la comunicación cotidiana se juegan un montón de aspectos, un montón de aspectos. No es solamente lo que digo, ni tampoco solamente cómo lo digo, sino como decimos, esto de lo que yo puedo llegar a inferir, lo que yo puedo suponer, lo que yo puedo entender, comprender, pensar, elaborar a partir de todo eso, de todo ese conjunto. ¿Sí? Sí, Eh, son muchas cosas, son muchas Muchas cosas. cosas. Vos pensabas que este vivo iba a ser sencillo y yo le iba a aclarar, no, 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 de acá se van a ir con un Me montón de parece preguntas que más. no. Y decir, Claro, tengo una lista larga de preguntas, pero bueno, acá entonces, a ver qué te parece si pasamos al tema que estaría, vamos a decir, del otro lado, que no es del otro lado, pero el contrafrente que sería la prosodia, ¿no? Cómo estoy diciendo las cosas, de qué manera para que la otra persona entienda lo que yo estoy tratando de decir. Pero antes que nada, ¿no? Para que la gente entienda, ¿qué es la prosodia? La prosodia me parece como la reina de las palabras de una de las reinas del lenguaje. ¿Qué es la ujú. prosodia? Bueno, los locutores, actores, narradores, son expertos en el uso de la prosodia. Porque más allá de las palabras, la prosodia tiene que ver con la musicalidad, la música que nosotros le ponemos a la palabra cuando estamos hablando. Si yo te pido que una misma frase, exactamente las mismas palabras, las digas de diferentes maneras, obviamente vos lo que vas a estar cambiando es la prosodia. Vas a estar cambiando las pausas, la entonación, vas a remarcar una palabra sobre otra, ¿sí? Y la prosodia, esta musicalidad del lenguaje o del habla, va a aportar información extra que no está. Yo, por ejemplo, puedo afirmar que una mesa es grande. La mesa es grande. Pero Mm, también cambiando la entonación, yo puedo estar preguntando, ¿la mesa es grande? Y solamente lo que hice fue la misma frase, cambié la entonación. Y de sí, eso se desprende que el otro puede comprender en esto del ida y vuelta que yo no sé cómo es la mesa y que estoy pidiendo información. Y ahí estoy usando una habilidad comunicacional. Son cuestiones, a ver, uno va a decir, sí, es obvio, es básico, sí, pero tomar conciencia de todo esto implica, nada, saber usarlo mejor para la hora de comunicar a un público, a un otro, en uno a uno, en un diálogo. Cuando yo hago una pregunta es que yo no sé algo. A ver, no es un examen, yo puedo preguntar como para evaluar, pero es porque yo no sé algo. claro, Entonces, la variación de entonación me va a permitir a mí tener diferentes funciones comunicacionales o preguntar, o afirmar que la mesa es grande. Entonces ahí dice, ah, yo sé cómo es la mesa es grande. ¿La mesa es grande? Entonces quiere decir que yo no sé cómo es la mesa. claro, O puedo estar contento, transmitir una emocionalidad con la prosodia. ¡La mesa es grande! O la mesa es grande. Y quiere decir que yo quería otra mesa, que no era grande, yo quería la mesa chiquita. Y yo no claro, dije, no, quería una mesa chiquita, sino que con la entonación de enojo, asociada a la cara, pero supongamos que no me ven, con esa entonación implica que yo no quería una mesa grande, yo quería una mesa chiquita. claro. Y esa información no está en las frases, está en solamente, la mesa es grande. ¿No? Claro, a mí me Entonces, parece interesante justamente entender este tema para, uno, para comunicar lo que queremos comunicar. Obviamente los que somos locutores, locutoras y tenemos que hacer, por ejemplo, publicidades, es fundamental que sepamos qué queremos destacar, con qué pausa, etcétera. Pero bueno, hoy en día hay mucha gente que se está comunicando en redes, que quiere hacer vivos, youtuber, todo esto, y que también necesita eso, ¿no?
aprender cuál es la entonación, qué quiero destacar, porque además creo que lo importante es que no solamente ordena a la otra persona para que vos entiendas lo que yo te estoy diciendo, sino que también me ordena a mí en lo que estoy queriendo conseguir que vos comprendas, ¿se entiende? A mí me pasó tener una alumna que hablaba muy rápido, entonces yo le dije, bueno, primero haceme comas. Lo que pasa es que uno dice, bueno, hace comas, pero una persona que no sabe hacer comas es como que le digas hablar en chino. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, cada vez que tengas que destacar algo, vas a hacer un gesto como que esto es una cosa así y esto es una cosa así, ¿no? Hacer gesto, bueno. Y me dijo, claro, de esta manera hasta yo me entiendo mejor, porque, claro, hablaba tan rápido y todo igual que ni ella se entendía. Entonces digo, está bueno este tema para ordenarse uno también. Bueno, el tema de las pausas justamente ordena ideas. Ordena Claro, ordena cuando termina una idea, cuando empieza otra, en la frase, en el discurso, los cambios de tonos, que bien sabemos los locutores que son súper importantes, justamente donde empieza una cosa y termina otra. ¿Sí? Si yo digo, empieza una cosa y termina otra, quiere decir que tengo que seguir hablando porque hago puntos suspensivos. ¿Y qué pasó? Y hago puntos suspensivos. Y claro. terminé una idea. Chim pum, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas entonaciones, las pausas como vos decís, todo eso justamente ordena a las ideas para el que las transmite y para el otro que escucha. Y en este caso, como vos decías, tu alumna se escuchaba, se estaba Claro, autoescuchando a ella y le permitía ordenarse en los temas. Sí, porque sí, sí, además sí. automáticamente te ayuda a poner más pausas. Es como que no tengo que pensar en la pausa, sino que tengo que pensar en lo que quiero destacar o en la palabra que quiero remarcar o la palabra que quiero desestimar. Es más fácil quizás pensar en eso que en esta cosa rígida de tengo que hacer una pausa, porque además si no queda como antinatural, ¿no? La pausa como... Totalmente. Pero bueno, se empieza por donde se puede, por donde Seguro, se seguro, pueda. y con la práctica vas mejorando y vas como pensando al principio conscientemente y después ya lo vas incorporando y ya sale casi automático. ¿Y cuáles Sí, son la todos los...? prosodia, volviendo Sí, a esto que vos venías contando, el tema de la prosodia tiene como varios aspectos. Uno es la entonación, otro es la acentuación, otros son las pausas, el ritmo, la velocidad. Son como varios aspectos, varios condimentos que hacen a la prosodia. En esto de las pausas que ordenan ideas, esto que vos decías de enfatizar una palabra se llama acentuación enfática, por ejemplo, que es que yo destaco una palabra sobre el resto. Yo pongo relieve una palabra o una porción sobre el resto. Cuando en una publicidad se dice caro, pero el mejor. Entonces yo estoy destacando, es caro, sí, pero es el mejor. Y no digo es caro, pero el mejor. ¿Sí? No vamos a las edades ni nada, ¿no? Caro, pero el mejor. No, es caro, sí, sí, es caro, sí, pero no importa que sea caro, pero es el mejor. Yo destaco eso que es importante. Y eso que voy a destacar es lo que se le va quedando al oyente, al auditorio, tintineando en el oído, en la cabecita. Entonces yo estoy dando énfasis. Y desde el punto de vista neurolingüístico, como perfectamente comentabas, el tema de la prosodia organiza y ordena las ideas. Volviendo al tema de las dificultades, porque me parece que está bueno como ejemplo, cuando hay dificultades de la comunicación y en el lenguaje, diferentes tipos de patología, el uso de la prosodia organiza justamente la estructura del lenguaje. Permite entender mejor lo que se está diciendo, permite comprender mejor las ideas. Yo lo que voy a enfatizar en el lenguaje cotidiano van a ser palabras importantes. ¿Cuáles son estas palabras importantes? Sustantivos, verbos, adjetivos. Esas van a tener como mayor realce auditivo. claro, Pronombres, preposiciones, artículos auxiliares no tienen fuerza prosódica. Yo digo, la casa de mi abuela es linda, yo digo, la casa de mi abuela es linda. Yo no digo, la casa de mi abuela es linda. ¿Sí? Porque la de mí no tiene peso semántico, o sea, no tiene contenido, no tiene importancia. O sea, a mí me va a permitir entender lo que estás diciendo cuando vos me resaltás la casa, o sea, me resaltás casa
claro. abuela es linda, por ejemplo. ¿Sí? Si vos me Claro. decís la de mí, no sé de qué estás hablando. Y eso no, eso es como, justamente son como palabritas que me van a organizar gramaticalmente, pero no tienen importancia. Y tampoco tienen importancia en la prosodia. Y tampoco me permiten a mí organizarlo y pensarlo y comprenderlo. Lo que me va a permitir organizarlo, pensarlo y comprenderlo es justamente el realce en estas palabras importantes. Y en la oratoria, las palabras importantes son esto de, no sé, el auto, qué sé yo, es cómodo, ¿sí? Es seguro, es amplio. ¿Sí? Esas son las palabras que yo quiero, por ejemplo, destacar en una publicidad de X. O sea que como consejo acá de una para anotar es siempre, siempre destaquemos verbos, adjetivos y sustantivos. Sí, y O tomar sea, conciencia de esto, porque no empezamos, siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Nosotros no decimos, no sé, la mesa. claro, pero digo, a la hora de leer o de querer decir, porque yo lo traspaso al momento en que estamos hablando en público, ¿no? Ya sea porque Sí, tenemos que leer o ya sea porque nos aprendimos una presentación, ¿viste? Y estamos en ese momento. Ahí es donde hace ruido a veces. Acá en todos los vivos sale esto de la naturalidad, ¿viste? De la autenticidad, naturalidad. Y hay veces que se escucha leído, que se escucha como actuado, que se escucha como armado. Y entonces ahí es donde entra este consejo de, ojo, qué estamos destacando, de qué manera, ¿no? Porque ahí está porque naturalmente es tal cual lo que decís. De hecho, yo cuando explico esto, digo, están leyendo X cosas, le digo, bueno, si querés aclarar algo, agarra un termo, yo tengo por ejemplo, este termo que tengo acá, de color naranja, o sea, yo no digo, este termo que tengo acá, de color naranja, es como claro. raro, no hablo así, Ujú. entonces siempre volver como a lo natural. Pero pasa eso, cuando estamos hablando en público o leyendo, locutor, a ver, la locución es muy difícil, es bastante Entiendo, complicada, sí, sí, sí. porque además a veces te hacen destacar cosas que decís, ¿cómo destaco esto, no? Ujú. Pero ahí está el punto de quiebre. Entonces digo, ahí, ¿cómo hacemos para que suene natural? Bien. Bueno, justamente esto de enfatizar las palabras importantes, generalmente sustantivos, verbos, buscar los cambios de tono, buscar los tonos que, a ver, porque muchas veces cuando leemos no son las palabras que usamos nosotros. Supongamos, no sé, perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero dice, insultando a su amiga le dijo, usted es nefasta, por ejemplo. Entonces yo no voy a leerlo así, yo voy a decir como, usted es un HDP que me está diciendo. Entonces yo tengo que sacar ese tono de la naturalidad, como el Claro, enojo, diciendo, y enojada le dijo, usted es nefasta, ¿cómo me hace esto a mí? ¿Cómo es? ¿Sí? Entonces buscar de ese mismo tono, sí, de lo cotidiano, de lo coloquial, y llevarlo a esa situación. Porque ahí interviene la comprensión lectora, la práctica que uno tenga a la hora de leer en voz alta, que no estamos muchas veces acostumbrados, y obviamente poder, nada, buscar en ejemplos cotidianos esto mismo para llevarlo a la lectura en voz alta o a la comunicación en general. Las pausas que usamos al hablar, los tonos que usamos al hablar, no son los mismos que en el texto escrito. El texto escrito está más ordenado, está más organizado, más estructurado, tiene determinadas palabras que en lo coloquial no haríamos. En lo coloquial titubeamos, hacemos falsos arranques, estiramos sonidos, estiramos unimos palabras, puntos. unimos puntos, hacemos pausas donde no van. Y acá yo Claro, estiré donde no van y destaqué van, por ejemplo. Entonces, buscar esos recursos de la voz hablada, cotidiana, coloquial, y meterlo en un texto, por ejemplo. Y claro. agregar estos titubeos, estas pausas, falsos arranques, que van a lograr naturalidad. ¿Sí? En lo coloquial, como ya te digo, hay muchos tonos que en la lectura no se usan y viceversa. En la lectura, por ahí, uno cuando está acostumbrado a leer de manera formal, usa una gama tonal, incluso está más grave a veces, pero en lo coloquial, yo estoy hablando así hasta, tiro quizás un falsete en algún momento, y después vuelvo, y a veces te tiro un mayor grave de lo común. Y por ahí en el texto no me va a dar para eso. Bueno, jugar también con esos tonos.
¿sí? Claro, la entonación. Con la entonación, y además que justamente es lo más difícil que esos tonos sean adecuados a la emocionalidad. Como decíamos, el tema de la prosodia me va a dar emocionalidad, me va a dar funciones comunicativas, pues, si estoy preguntando, si estoy afirmando, si estoy exclamando, pero también me va a dar emocionalidad. Y por ejemplo, si estoy alegre, los tonos adecuados van a ser tonos agudos, más una velocidad más rápida, quizás un poquito más fuerte la intensidad de la voz, ¿sí? La mesa es grande, ¿sí? Y este tono agudo, de determinada manera, a mí, o al oyente, o a los que hablamos la misma lengua, me va a representar alegría. Si yo hablo en un tono grave, a mí este tono no me representa alegría. Si estoy hablando de esta manera y muy cortado. A mí me está generando seriedad, hasta enojo, bronca, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos tonos, a mí, desde que nací, fui aprendiendo, dentro del lenguaje, así como fui incorporando el lenguaje, fui aprendiendo que determinados tonos me van a representar determinada emoción. Y eso es lo que tengo que llevar al texto. Yo para esto Claro. siempre uso un ejemplo. Yo escucho la sirena de los bomberos, escucho la sirena de la policía, escucho la sirena de una ambulancia. Es un sonido. Si yo lo analizo, es un sonido. Ahora, cuando yo voy creciendo, voy aprendiendo, que me enseñó y lo fui incorporando y asociando que determinado sonido es la ambulancia y a mí me representa que hay algún enfermo cerca. O que determinado otro sonido diferente son los bomberos y que hay un incendio cerca. O lo mismo con la policía. Pero a mí me tiene que representar, me tiene que significar algo, que ese determinado sonido a mí me significa policía, ambulancia o bomberos. Con la prosodia pasa lo mismo. Ese determinado sonido a mí me va a representar una determinada emoción. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero, como orador, como locutor, que este texto que estoy leyendo tiene que ver con ansiedad, porque el personaje que está vivenciando, está oculto detrás de una puerta esperando que, no sé, los ladrones que están en su casa se vayan, porque está muy asustado, mi voz tiene que acompañar esa emoción. Y la emoción de ansiedad, nerviosismo, miedo, es esto de casi susurrado, porque no se tienen que escuchar, porque si hablo fuerte, lo van a escuchar. Estas pausas, hablar rápido y poquito, frases casi cortas, porque si hablo mucho, se van a enterar los ladrones que está ahí escondido, ¿sí? Entonces, en esto de la prosodia es cómo genero con mi voz esa emocionalidad, pero también comprender que el que me está escuchando le tiene que representar eso. Claro, porque a lo mejor también depende de mi contexto, para mí no estás representando eso. Digo, si no sé Totalmente, ahora sí. qué ejemplo, pero todo depende cuál sea mi contexto de aprendizaje y de Es todo lo que cultural. yo llevo. El lenguaje, la comunicación es cultural. Entonces, si yo voy a otro país, seguramente mi entonación por ahí no es la más adecuada. Claro. Perdón que hable mucho, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ironía, yo te dije que iba a hablar mucho, así que me voy Yo para las también. lados y Está bien, mezclo. estamos compitiendo acá. A ver quién habla más, quién interrumpe más veces. No, viste, siempre te interrumpo. Eh, Soy como Mirta Legrand, viste, que va interrumpiendo, no deja hablar a ninguno de los comensales. No importa, yo estoy Eh, aquí igual. la ironía, por ejemplo. La ironía tiene que ver con una entonación que no es acorde a lo que está diciendo, sino que con la entonación está diciendo lo contrario, en un contexto que es diferente. ¿Sí? Y eso que entra en conflicto, ahora lo explico con un ejemplo, pero eso que entra en conflicto se va a llamar ironía. En esto de procesar la información. Un nene se está portando re mal, está haciendo un quilombo tremendo. Yo adulto le digo, Pepito, qué bien que te estás portando, ¿eh? Desde mi palabra dije, qué bien que te estás portando. Y el pibe está haciendo un quilombo tremendo. Pero dije, qué bien que te estás portando. Y en realidad, con el tono, estoy diciendo totalmente lo contrario, que se está portando mal. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo el nene, el contexto, que está haciendo lío, la palabra, que es qué bien que te estás portando, pero con el tono adecuada a la situación, el tono adecuado a la situación, es lo que va a entrar en conflicto. ¿Sí? Esto lo hacemos un montonazo de veces. ¿Qué sé yo? Se nota que estudiaste, ¿eh? Mirá qué bien que te fue y se sacó un 2.
¿sí? Claro. Bueno, esto es cultural. Si yo voy a Venezuela, voy a Colombia, voy incluso a México, van a decir, ¿me estás tratando de estúpido? Si ya sé que hoy no sé, me dicen, no sé, qué lindo día, ¿eh? Y está lloviendo torrencialmente. No, si no está lindo el día. ¿Me estás tratando de estúpido? O sea, no, si está lloviendo. ¿Sí? Porque por eso es cultural, el lenguaje es cultural. Y de esto de los procesos subyacentes, para poder comprender una ironía, además de obviamente la práctica usando el lenguaje bastante, tengo que comprender lo directo y con la memoria de trabajo poder comprender lo inverso. O sea, comprender qué lindo día, pero también que en realidad no es un lindo día y con este tono me está diciendo lo contrario y que decir, ah, no, me está diciendo, haciendo un chiste, me está haciendo una ironía, yo tengo que entender, claro, sí, no, mira, la verdad que, no sé, viajamos en canoa hoy, nos vamos en bote. Claro. ¿Sí? A mí los Asperger, para quienes recién se conectan, yo contaba que tengo un hermano Asperger, ellos no entienden la ironía, ¿no? Todo lo que es mentira, ironía, no la entienden, por ejemplo. O sea, Muy literal, no, exactamente. no es parte de su... no está. Entonces, claro, yo a veces le hago chistes y me queda mirando como... Pero bueno, mi hermano es muy hermoso. No, te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa? Pero pasa por eso, perdón que te interrumpa, como para poner ejemplo, pasa eso. O sea, ¿por qué? Porque necesitan otras habilidades cognitivas para poder entender un lenguaje complejo. Claro, Se necesita el chiste, la ironía, el sarcasmo, que es como la ironía pero con malicia, eh, incluso en un diálogo un poco más complejo o en la lectura de un cuento donde hay frases un poco más largas, requiere de muchas habilidades cognitivas, sí. de Sí, retener y la además, información. qué complejo porque, por ejemplo, te iba a poner este caso. Supongamos una persona que naturalmente no es irónica. Viste que hay gente que es súper buena, que es buena y linda, y le decís locutor, vamos a suponer locutor o locutora, y le dicen lee este texto irónicamente, y no conoce lo que es la ironía porque no está en la estructura de su alma, como decía un profesor mío. ¿Cómo hago yo? Porque me dicen lo tenés que hacer. ¿Hay alguna forma de musicalidad o de gesto con el cual yo pueda acercarme a esa emoción o esa sensación, esa intención? Lo mismo ironía como puede ser, no sé, descaro, cualquiera. ¿Hay alguna forma desde la prosodia entonacional, melódica, acentual? No sé si se dice acentual, pero se entiende. La ¿En que musicalidad. podamos abarcar eso? Y por ejemplo, pensarlo justamente como la ironía es decir lo contrario con la entonación o con la prosodia, pensar lo contrario, cómo lo diría, y usar ese mismo tono a esto. Si yo digo, qué lindo día, perdón, al revés, si el día está muy lluvioso, está horrible, y yo quiero decir que el día está feo, pero hago una ironía, yo tengo que decir, qué feo día, con el tono de tú, pero diciendo qué lindo día. Claro, es cambiar Cambiar exactamente, decir el la subtexto. entonación contraria, perdón, la entonación adecuada con la frase contraria. Claro. Hay, O sea, hay que tendríamos que entonación practicar. Vamos a suponer a alguien, porque trato de pensar en gente que tiene, porque explicamos esto y es muy lindo explicado, pero bueno, vamos a la realidad a ver qué pasa ahí en la a cancha, ver, ¿no? por ejemplo, lo contrario de, vamos a poner como que estás re triste. Te lo pongo a vos como para que lo hagas. Estás re triste, querés decir, hacer una ironía de que estás re triste. La frase contraria va a ser, supongamos, no es lo contrario exacto, pero ponerle que decís qué feliz que estoy, pero con la entonación de tristeza. ¿Cómo Ay, lo dirías? me voy a reír, Decís qué feliz que estoy, pero con la entonación de tristeza. pero ahora me voy a reír porque dámela al revés. Decir, no Estoy me hagas muy incorporar a triste, alguien más y no empezamos a hacer estoy muy algún triste ping-pong así con la gente. porque Bueno, el libro se tiene que lo digo terminar yo. en no sé cuánto tiempo y me da mucha tristeza. Bueno, era mucho. No, bueno, no sería ese caso. Bueno, ponele. eh, qué feliz que estoy. ¿Sí? Claro, O sea, no siento tristeza, pero digo la frase contraria. La frase claro. contraria sería, o casi contraria, sería qué feliz que estoy. Pero lo digo con la emoción de tristeza. Qué feliz que estoy. ¿Sí? Hace un poquito subí un video en mi Instagram que era de dos viejitos como que se retrucaban los amantes que habían tenido. Entonces en un momento
le dice, ¿cómo no te acordás de, el hombre le dice, ¿cómo no te acordás de Rebeca? Rebeca con esa altura, con esa forma que tenía, y en realidad la intención era provocar. Entonces el tono tiene que sonar a provocativo, no decir que Rebeca era linda, sino que, ¿cómo no te acordás de Rebeca? Rebeca que era alta, que era exuberante, con esa voz tan sexy que tenía, pero en realidad lo que quiere hacer es provocar a la mujer. Entonces, Claro. en esto de pensar cuál es el contexto, qué tonos usar en relación a lo que está contando, ¿sí? Porque si yo lo leo aislado es, Rebeca tiene, no sé, una voz sexy. Entonces no voy a decir Rebeca tiene una voz sexy. En realidad que él quería ir a provocar a la otra. Entonces le voy a hacer esto, como altanero, como justamente provocador. ¿Sí? Entonces el tono tiene que sonar a eso. Por eso la importancia de la comprensión lectora. Claro. Acá me está comiendo mi perro recién, que lo tengo acá al lado. Entonces, bueno, buscar esto, qué es lo que subyace, qué es lo que quiero lograr en la comunicación, cuál es el contexto. ¿Sí? Claro, tener Eh, súper claro, yo siempre repito eso, tener súper claro, que a veces se nos pasa, porque yo lo digo un montón y a veces se me pasa, pero la intención, o sea, como el objetivo clave que queremos en el otro y por supuesto el contexto, a quién le estoy hablando, en dónde estoy, cómo me siento, qué es lo que quiero decir, porque ahí yo creo que eso es lo que hace que se ordene todo, mágicamente. Es como, ¿tenés eso claro? De hecho, yo esto lo recontra saco de una clase que tuve en doblaje hace 2 años, cuando hacía la especialización, y hacíamos un doblaje, y bueno, en doblaje es difícil porque uno está escuchando la referencia, entonces tenés una melodía en un idioma diferente generalmente, y tenés que replicar en otro acento que ni siquiera es el tuyo, a la par, está súper difícil, es realmente todo un arte el Bueno, doblaje. la Y prosodia, además, en esto de la prosodia, el regionalismo también tiene que ver con la claro, prosodia, la entonación que tiene. y además tenés que tener la intención que está teniendo el personaje. Entonces, no nos salía o quedaba muy rígido, o quedaba raro, hasta que nos empezamos a concentrar realmente en la intención y todo se acomodaba. Es como, es súper mágico. Por eso yo siempre repito, yo hablo mucho de las cualidades de la voz porque es un tema que me encanta, me parece súper como completo, pero siempre digo, eso tiene que estar atravesado de la emoción y de la intención porque es lo que unifica, es lo que hace magia, por así Ujú. decirlo. Entonces, Sí. esto que decís, ¿no? De qué intención tengo cuando estoy hablando con otra persona. María, te quiero preguntar algo que es una súper duda que tengo, a ver, ¿qué opinas vos de esto? No sé si lo sabrás, pero tal vez nos puedas dar una buena respuesta. Estoy pensando juntos. Esdrujulización. ¿Por qué Sí. está tan de moda la esdrujulización? Porque en realidad lo que se quiere hacer es un énfasis de cambio acentual. Bueno, así como hablaba de acento enfático, de destacar una palabra, está dentro de la acentuación como un aspecto prosódico, está el acento léxico, que tiene que ver con el acento de la sílaba tónica. Y muchas veces, para poder, como decíamos antes, de la no es importante, por eso es la información, no es la información. Salvo que yo diga, no es cualquier mesa, es la mesa, y ahí tengo una intención, pero yo si no, no voy a destacar la, porque la no me aporta información, me va a aportar información la mesa. Muchas veces, por querer dar énfasis erróneamente, cambiamos el acento. Nos queda más importante, no sé, no me queda, La no sé, la comunicación. computadora, la comunicación. ¿Sí? En vez de destacar toda la palabra, acentuó la primera sílaba. Claro, pero Erróneamente. ¿por qué suena más? Porque, a ver, si uno dice la oratoria, es súper enfático, pero está tan de moda, bueno, no oratoria justo no, pero comunicación, ¿no? Que es la comunicación, la interpretación, la internacionalización. ¿Por qué será? Me pregunto, ¿no? Porque está muy de moda, no sé si es de moda la palabra, pero Sí, se sí, usa sí, 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 te muchísimo. gusta mucho. Y Sí, sin el tema embargo, de esto te lo tiro así como para pensarlo juntos, de remarcar una palabra hace como que es verdad. Si yo le doy fuerza a esa palabra es como que es así y no hay otra. Entonces es la comunicación que estoy diciendo, es la información y no hay otra, es eso.
A ver, tenemos grandes oradores, más allá de la ideología que tengamos, no sé, agarramos a Hitler, y más allá que la lengua alemana o el idioma alemán sea más esdrújulizante que la lengua española, el hecho de marcar más las palabras y hacer con los gestos hace que eso sea verdad, y es casi una verdad absoluta, aunque sea una pavada, pero es así, y no hay otra. Entonces la información es la comunicación, y en esto de pensar que la prosodia es hablar más o dar más información de lo que estoy diciendo, es la comunicación que yo estoy diciendo. No es cualquier es la comunicación. O es la información que yo te doy, no es cualquier información. Claro, y me pregunto para la gente, Directamente. o sea, nosotros sabemos, porque bueno, estudiamos esto, ¿no? Que está mal en términos, ¿cómo se dice? Me sale acentuales, no es acentuales, es Acentuales. Sí, acentuales. acentuales. Es erróneo, vamos a decir, es erróneo acentualmente porque, bueno, está escrito, hay un acento que para quienes no saben de acentos tenemos acento agudo, grave y esdrújulo. Grave, agudo, no, al revés, agudo, grave y esdrújulo y sobre esdrújulo podemos tener, sí. Él Y es explica cambiar el acento de lugar. Generalmente pasar una palabra grave o aguda, que se acentúa en la última o en la penúltima sílaba, ponerlo al principio. ¿Por qué? Porque piensa que con ese recurso le dan énfasis a la palabra en vez de acentuar toda la palabra, por ejemplo. Otra de las cosas que se hace muchas veces erróneamente es, a ver, lo veo, o sea, a cualquier persona sin práctica en la lectura, que acentúan y le dan énfasis, así como se desdrojuliza, se acentúa la última sílaba tónica de la frase. Cuando van leyendo, se van apurando, entonces acentúan la última sílaba tónica de la frase, y remarcan cuando termina de decirle no sé qué, entonces queda todo cuando va marcando la última palabra, y remarca todo ta 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 ta, ta. ¿Sí? En los Es infos, otra forma, pasa a veces, más que nada con los lectores todavía que no son muy competentes, no tienen mucha cancha, y quieren enfatizar, y piensan que apurando todo y acentuando la última palabra es como la importancia. Todo esto es inconsciente, por eso uno va modificando y va aprendiendo, y es un proceso largo. sí. Y piensa que enfatizando eso, porque aprendimos que en la escuela que leer rápido sin trabarnos está bien. Entonces pensamos que cuando vamos leyendo rápido, rápido, rápido hasta la última palabra, y enfatizamos, le damos fuerza a la última palabra, y qué bien que no nos trabamos, es lo correcto. Y en realidad no. Como decíamos, podemos hacer un montón de pausas en el medio. Y a veces yo creo que tiene que ver con esto, con un recurso que uno piensa que le está dando de enfatizar un acento anterior, o enfatizar la última sílaba tónica de la frase, y es erróneo. Y es en realidad porque lo hace inconsciente y porque no tiene la cancha o no sabe de otros recursos posibles más efectivos para poder usar a la hora de comunicar. Claro, ahí está el arte de leer. Me pasaba justo el otro día con un alumno que sonaba, le digo, está sonando leído. Bueno, sí, suena leído, pero veamos por qué suena leído, dónde es que suena leído, porque ahí está. A mí me gusta como dar soluciones, ¿no? Porque podemos analizar, podemos quedarnos en las explicaciones, pero me gusta como esto, buscar la solución. Entonces le decía, vos naturalmente no decís una oración sin remarcar absolutamente nada, salvo que la oración lo amerite, por supuesto. Pero siempre hay siempre hay algo que uno remarca más que otra cosa, naturalmente. Si uno es expresivo también, ¿no? Porque hay gente que por ahí es menos expresiva. Entonces ahí descubríamos, ves, en este momento es que lo estás leyendo, que estás como leyendo. El momento donde sonaba leído. Y sobre todo el final, viste que generalmente los finales se caen o el final pierde fuerza, y ahí digo, ahí es cuando suena leído. ¿Vos qué notabas que lo hacía, que sonaba leído en eso? Eso poquito que hacía, que era que sonaba leído. El final, como caía. El final, pero además que no había nada importante en la oración. Entonces se vuelve un canto unificado, como con un solo dibujo, en vez de tener, no digo que tenga que tener un montón de dibujos, porque yo, por ejemplo, naturalmente hablo con muchos tonos, también está eso, ¿no? Hay personas que utilizan muchos tonos, yo vengo del teatro, siempre digo, entonces soy como muy expresiva a veces. Pero hay gente que es mucho más sutil y son formas, o sea, ahí está la cultura de cada uno.
Sí. pero sí notaba un dibujo que era absolutamente igual en todas las frases. Entre las Entonces, frases, claro. ahí es donde digo, eso es lo que suena leído, que no hay nada Y que me esté destacando. exactamente, que lo que vos decís esto de, y en el oído del oyente queda tu 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 Claro. tu 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 tu, y queda eso, no, sin importar lo que esté diciendo. Una cosa que quería destacar, que me pareció interesante, vos venís como decís, del palo del teatro, habiendo hecho locución, y así todo, después de todo ese proceso, y un montón de otras cosas más seguramente, en doblaje te costaba un montón hacerlo, encontrar el personaje y encontrar la emocionalidad, eh, porque a veces cuando todos empezamos en locución, ay, bueno, listo, pero no debe ser tan difícil. Y no, lleva un proceso y es súper Sí. complicado. Y que se puede complejizar muchísimo más según el texto que tengamos, según el personaje, según el Cuestiones estilo que técnicas. justo nos den. Sí. Técnicas me refiero a si estoy más durita, menos durita, enferma, porque no puedo, Ujú. no sé, no puedo mover la lengua porque fui al dentista. Sí, Claro. sí, son un montón de cosas. Es un proceso todo eso. Por eso, Es un proceso largo y que claro, uno puede mejorar infinitamente. sí, y por último, porque me acabo de dar cuenta que como ya que no quiere la cosa, estamos casi en la hora, ¿viste? Y quiero compartir esto. Una data que a mí me parece súper importante y útil para que la gente que está aprendiendo esto de persuadir, yo no sé si soy persuasiva, no sé si siempre es mi búsqueda persuadir, pero sí hay algo que aprendí, dije, esto es muy útil, el tema de las comas, ¿no? Cuando estamos leyendo o cuando estamos hablando, para que se entienda lo que estamos diciendo, esto de las comas. Yo me acuerdo que Mepi, que fue mi profe de fono en locución, hablaba de las comas altas, las comas medias y las comas bajas, ¿no? Creo, o agudas, medias, graves. ¿Eso cómo lo ves vos? ¿Cómo lo tratás? ¿Tenés algo que ver con Se eso? queda a cargo Mepi de lo que dice, de lo que dijo. Puntualmente, digamos, de medias, altas y bajas, no sé, pero bueno. Yo lo que considero con el tema de las comas, que puede haber, a ver, en realidad no son comas son a la hora de la escritura, son Claro. pausas, y hay diferentes tipos de pausas. Hay Eso. pausas fisiológicas, que son como para respirar, hay pausas que son psicológicas. Si yo quiero contarte algo que me parece que es sumamente importante, voy a hacer más pausas entre palabras, ¿sí? Ahora, si es sumamente importante lo que te tengo que contar, no suena tan, por ahí tan, oye, a ver qué me va a contar, ¿sí? Hay pausas que son psicológicas, pausas fisiológicas, pausas semánticas, pausas que yo hago que esto sea importante o que resalte. La mesa es grande, la mesa es grande, ¿sí? Es una pausa que Claro. me permite a mí dar sentido a lo que estoy diciendo, que no tiene que ver con generar una emocionalidad, que no tiene que ver con respirar, tiene que ver con en esto de poner énfasis en una palabra determinada, ¿sí? Claro. Hay una publicidad que es, creo, podemos decir publicidades, ¿no? En el vivo, ¿se permite? Somos ¿Podemos locutores, decir? así que deberíamos Así poder, que pero estamos habilitados, ¿no? Hay una publicidad que es Pulmocler. ¿Cómo? Para la tos, Pulmocler, hay una Ah, publicidad, Pulmocler, que creo que es un jarabe para sí. la tos. eh, para la tos, Pulmocler. Pulmocler para la tos. Para la tos, Pulmocler quiere decir que ese primer para es una preposición. ¿Qué uso para la tos, Pulmocler? Pulmocler, pausa, y un pequeño cambio de tono, para la tos. Y ese segundo para, a partir de la coma, me cambia de sentido de palabra, se me convierte en un verbo, frena la tos. Es un juego de palabras. Para la tos, Pulmocler. Pulmocler, para la tos. Frena la tos. Ah, Entonces ese para, para claro, es un juego claro. de palabras, pero a mí me permite que esa pausa y ese pequeño cambio de tono me haga, en general, bien dicha, Claro. hace que ese segundo para se convierta en un verbo y tenga que ver con frena la tos. ¿Sí? Para la tos, pulmocler. Pulmocler, para la tos. Claro. Pausa, para la tos. Esa conjunción entre la pausa y el cambio de tono me da el sentido de palabra que va a seguir. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de pausas, eso es lo que digo. Hay pausas que me sirven a mí para poder respirar, hay pausas que me van a dar el sentido,
hay pausas que me van a dar lo semántico de las palabras, el contenido de información que me va a dar cada palabra, y hay pausas que son psicológicas, que las hago a propósito para poder generar un clima. Claro, esto no lo conocía, che, esto me lo voy a anotar ahora. No, lo que decía de las comas altas, medias y bajas es, por ejemplo, si vos, vamos a decir que estamos numerando, ¿no? Porque también las comas tienen su sentido. A mí me gusta mucho lo de las comas porque ordenan mucho las ideas, si uno sabe entonarlas. Entonces, por ejemplo, si estás enumerando, podés decir, en la habitación habían cuadros, papeles, vasos y muchas otras cosas, ¿no? Ahí estaría haciendo, perdonen que estoy del resfrío, me estoy curando, eso sería una coma alta, ¿no? Vasos, papeles. Después las comas medias sería si estuviera reflexionando, por ejemplo, habían vasos, papeles, medias, no sé qué tenían que ver las medias, pero bueno, sería como una reflexión. Y si no, puede ser, en el cuarto habían papeles, vasos, medias, y como voy a terminar, y un termo naranja. Entonces, tiene que ver con eso, pero me parece interesante porque ordena mucho también esto de qué quiero decir, ¿no? Prosódicamente, el dibujo tonal. Claro, bueno, yo eso también le agrego por ahí a lo de Mephisto, o por ahí esto de pausas altas, en realidad está asociado a la pausa con el tono. Si es un tono más continuado, si es un tono más para arriba, si es un tono más hacia abajo, que eso se llaman cadencias. Claro. Las cadencias, hacia arriba o hacia abajo. No hablamos de las cadencias. Bueno, la cadencia y la octava, pero bueno, eso para otro vivo. Para otro vivo lo hacemos. Acentos y cadencias. Acentos y cadencias. Sí. Pero no, es muy interesante todo esto, y más que nada lo importante creo yo que tomar conciencia de todos estos recursos es lo que nos permite a nosotros comunicarnos más efectivamente, hacer una comunicación más útil. Sí, y insisto, es otra manera de entrar a esto de hablar mejor, de comunicarnos mejor, es como otra vía, porque ¿me están viendo o no? ¿Y sería? A ver. ¡Ah! Yo ¿seguiré conectada? A ver. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Ahora les digo qué me pasó. ¿Alguien me podrá decir por ahí si me escucha? No sé si estoy transmitiendo. Ay, sí. No, ¿saben qué me pasó? Paren, qué mal, che. ¿Saben qué me pasó? Ríanse, les permito que se rían. Tengo puesto un bloqueador de redes sociales y se me cortó porque apareció. Ahí está. A ver si no. Ay, qué vergüenza. ¡Qué horror! No, ¿me escuchaste lo que me pasó? Lo que pasa es que tengo un bloqueador de redes sociales que a las 9:30 puse que no puedo mirar más redes, entonces se cortó porque son las 9:30. Te autocensurás. No te permitís ser libre. Ay, no, bueno, no sé dónde nos habíamos quedado. Te digo, igual me queda 13% de batería, así que podemos aprovechar este 13%. Igual ya, porque si no, Instagram lo que hace, nosotros podemos seguir hablando, pero después no puedo compartir el vivo en historias. O sea, igual queda colgado, ¿no? Pero no lo puedo compartir en historias. Bueno, nos habíamos quedado en las comas, ¿no? En las comas altas, medias, cadencias, entonaciones. Entonaciones.
Exactamente. Sí, no, más que nada es eso. O sea, a ver, depende también cómo uno lo mire, si lo querés ver más desde el punto de vista de las pausas, si lo querés ver más desde el punto de vista de la entonación o de la frase. Yo creo que esa forma como lo comenta Mepi, está buenísimo para entenderlo. O sea, porque si agarramos los lingüistas de la manera en que explican los tonemas, hay que complicar al cohete alto. No, Por sí, sí, eso. sí. Ya ahí No, es pero girar está buenísimo. fino. Ujú. Ahí es girar Eh, súper fino. sí. No, me parece que lo importante, yo digo, ¿no? De destacar de esta charla de la prosodia es justamente eso, ser consciente de los diferentes recursos que podemos usar a la hora de comunicar para que sea una comunicación más efectiva, que Mm. podemos usar diferentes entonaciones, diferentes pausas, diferentes ritmos, diferentes velocidades, y que además de las variaciones, que no es solamente importante hacer variaciones, sino que esas variaciones sean adecuadas a la emocionalidad, a la intención, a lo que quiero lograr, teniendo en Claro. cuenta lo otro. Totalmente, sí. A mí me gusta también recalcar esto que a veces cuando una persona habla bien, quiero decir naturalmente porque tal vez yo, por ejemplo, vengo de una familia, mi mamá era directora de escuela, mi papá era profesor, entonces en general nunca tuve problemas de habla en términos de que siempre se me entendió todo, siempre dentro de todo leí bien, etcétera. Pero hay personas que desconocen o que empiezan en vez de en 8 9 empiezan en 5. Entonces, para ellas decirles, no, que piensen en esto, no es tan fácil, porque tal Ujú. vez no están tan conectados con la emoción como para decir, bueno, la emoción me va a ordenar. Entonces, me parece que esto de la prosodia y todo lo que es las entonaciones de pausas, de puntos, de dos puntos, ordena mucho desde otro lugar, para tal vez después desde ese lugar encontrar la emoción y la intención. A mí me gusta siempre ida y vuelta, o sea, las dos son importantes. Entonces, siempre esa es mi propuesta, por eso me encanta este tema y bueno, ya haremos otro vivo para hablar de acentuación, de cadencias, de qué más podemos hablar, qué más, Regionalismos, regionalismos. diferentes formas de prosodia en diferentes contextos. eh, Eso. No sé, de lo que quieras. De fonoaudiología, la importancia de la fonoaudiología hoy en día que faltan fonoaudiólogos, así que está bueno también el vivo para aprovechar eso. Así que los que quieran aprender mucho más y quieran dedicarse a esto desde el otro lugar para trabajar y enseñar, también está bueno que puedan estudiar fonoaudiología para ayudar a los demás a poder hablar y Cierto. mejorar la forma de comunicarse. Y vos también das cursos de prosodia, así que en algún momento nos vamos a sumar a eso. Me Tengo gusta. una última preguntita, a ver qué hora es. Bueno, 5 minutos. Muy corta la vamos a responder, pero dice Poesía para Vivir, ¿algunas sugerencias para cambiar el tono de voz para narrar cuentos? Yo te voy a dar una desde ya. Para mí, escuchar opciones, porque ya con escuchar distintos tonos, distintas tonalidades, nos invita a probar ciertas cosas, ¿no? Ya escuchar distintas personas que cuenten cuentos y cómo los cuentan, ya nos abre un mundo de tonos y entonaciones que nos puede servir de disparador, porque es una respuesta como bueno, hay que estudiar locución para eso, porque es muy Sí, difícil. sí, sí, Va, sí, sí. difícil. Escuchar narradores. Como vos decís, escuchar narradores, por ejemplo, narradores de adultos, Ana Padovani, Ana María Bobo, por ejemplo, busquen ahí en YouTube, que son excelentes, y cómo cuentan, cómo narran, cómo a partir de la propia voz generan un espacio y uno se va imaginando cosas, y bueno, y eso mismo que están narrando, y esos tonos, esas pausas, eso que va creando, poder imitarlo, entre comillas, y llevarlo a una propia lectura de otra índole, por ejemplo. Y si no, probar y grabarse y Ujú. escucharse. Probar, Escucharse. grabar, decir qué me gustó de acá, cómo sueno. Mucha Muchas autograbación. veces escucharse. Escucharse mucho. Mucha, Sí, sí, sí. sí, autoescucha. Porque bueno, no te podemos darle la fórmula. Yo todavía las Los estoy descubriendo. secretos, los secretos de... Vos sabés que cuando yo había empezado a estudiar locución, viste que uno para prepararse para el examen de ingreso, hace cursos, se capacita y todo, se va preparando porque sabe que es bastante difícil poder ingresar a la carrera de locución. Y yo cuando iba, al primer curso que iba, yo dije, uy, me van a dar el secreto mágico para tener la voz del locutor. Y cuando entré dije, ¿y la voz del locutor? ¿Y la pastillita mágica? Y no hay pastilla mágica, es práctica, son años, es llevar y conocer, conocerte, Adaptación. generar el esquema corporal vocal
ir descubriendo y nada, y rescato esto de que vos, a pesar de hacer un montón de años teatro, hacer locución, cuando llegaste al mundo del doblaje todavía te seguía costando generar un clima, una emocionalidad con la voz. Y sí, son muchos años, son áreas diferentes, son artes distintos, y está buenísimo que así pase, y te felicito. Sí, es enamorarse del camino, como que no hay mucha más opción, y el camino es re lindo además, ¿no? Como, bueno, tiene sus pinches, pero, Claro, pero ¿no? es muy lindo el aprendizaje. Bueno, Mario, quiero que esto lo podamos compartir, así que nos pasamos, podríamos seguir hablando. Espero que les haya quedado mucha info para procesar, para probar. Los que están viendo esto en diferido, tomen nota. Yo ya aprendí unas cuantas cosas nuevas, así que después me voy a anotar a mi cuadernito. Pero bueno, te agradezco mucho y ya repetiremos con todos los temas que nos quedaron en el tintero. Cuando gustes, a disposición. Gracias a vos por la invitación y a todos los que estuvieron participando. Bueno, el viernes, les paso chivo, tenemos en la casa 7, vamos a hablar, miren esto, este sí también es un temón, cómo generar intimidad con el oyente de radio cuando estamos haciendo radio, podcast, también puede ser esto del vivo, y vamos a hacer ese vivo con Cristian Requelme, que es locutor de La 100, además tiene un podcast fantástico con un montón de tips de locución, vayan a seguirlo, creo que se llama Locucast, el podcast, y para mí eso es como, no sé, estoy esperando ese vivo para el secreto de cómo generar, en realidad es como esta conexión de sentir que te estoy hablando a vos, pero en realidad le estoy hablando a un micrófono. ¿Se entiende? Como yo puedo sentir que vos me estás hablando a mí y no a un montón de gente. Bueno, que sé que es un montón de gente, pero sentir que me hablas a mí. Así que ahí hay un montón de prosodia, seguramente. ¿Seguro? Sí, totalmente. Por la intención que va a querer lograr de la intimidad, Claro. Así que vamos a estar todos atentos ahí al vivo. Bien, más data, más consejos. Bueno, buenas noches, Enrico, cuídense, nos vemos el viernes y muchas gracias por haber participado de este vivo aquí.